Hola hermanos, muchas bendiciones, espero estén muy bien. Vamos a hacer un devocional, amén. En el nombre de Jesús, te doy gracias, amado Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, amado Señor, por este tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra, vamos a aprender más de ti, Señor. Te pedimos que nos hables, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y que este tiempo sea de edificación, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amado Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Bueno, hermanos, quisiera que estudiáramos un poco acerca de los dos mundos que existen. La diferencia y, y pues la importancia de ver esa diferencia entre esos dos mundos. El mundo espiritual y el mundo carnal, el mundo físico. El mundo espiritual y el mundo físico o carnal, como le quieran llamar. Y pues eh, quisiera recordarles, quisiera decirles que el mundo espiritual es mucho más grande que el mundo carnal, que el mundo físico. El mundo carnal, físico, es lo que podemos ver, lo que podemos palpar. Y el espiritual es lo que no vemos. Es lo que no vemos. Nuestro Señor es espíritu. Dice Juan 4:24. Dios es espíritu, dice. Y pues por eso no lo podemos ver, ¿verdad? No lo podemos palpar. Pero Dios es mucho más grande. Es mucho más grande que nosotros, ¿verdad? Yo quisiera que reflexionemos acerca de esa diferencia, como les digo, que hay entre esos dos mundos. Y a la vez, pues ver que el mundo espiritual es mucho más grande que el mundo físico, que el mundo carnal. Entonces, pues nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero nuestro cuerpo, si lo notamos, nuestro cuerpo lo podemos observar, lo podemos tocar, ¿verdad? Pero nuestro espíritu no lo podemos ver, no lo podemos palpar. Pero la palabra de Dios dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Somos esas tres, tenemos esas tres cosas como seres vivos, como seres humanos, como personas que somos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero es mucho más importante nuestro espíritu que nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo luego se va envejeciendo, luego se va a acabar, va a morir, pero nuestro espíritu es eterno. Entonces ahí vemos la gran diferencia, ¿verdad? Y la gran importancia que es el espíritu, más que, más que el cuerpo. Aquí en Juan 6:63, nuestro Señor Jesús dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, aquí dice que el espíritu es el que da vida. Nuestro espíritu, ¿cómo está nuestro espíritu? El hecho de saber cómo está nuestro espíritu, si está bien o si está mal, si está encaminado hacia las cosas del Señor, si está alimentado con el Espíritu de Dios, con nuestro Dios, con su palabra, porque la palabra de Dios es espíritu, ¿verdad? Si está alimentado, como les digo, de Él, del Señor, pues eso nos va a decir que tenemos vida, porque como leímos ahorita, el espíritu es el que da vida. Nuestro espíritu es el que decide. Como les repito de nuevo, el hecho de cómo está nuestro espíritu
si está bien o si está mal, si está encaminado a las cosas de Dios o no. Eso es lo que va a decidir si vamos a tener vida eterna o muerte eterna. El espíritu, cómo está nuestro espíritu es el que decide, es lo que decide. ¿Hacia dónde vamos a ir eternamente? Y en Hebreos 11:3 nos dice también la gran grandeza del mundo espiritual, que la grandeza del mundo físico, el mundo carnal. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el mundo espiritual fue primero que el mundo carnal. Aquí estamos leyendo eso, ¿verdad? Que el mundo físico. Primero, nuestro Señor, nuestro Dios, al crear el universo, pues Él habló, Él dijo que se ha hecho esto, que se haga esto otro, y así fue creando lo carnal, lo que podemos ver, los árboles, los animales, la creación. Nosotros mismos nos podemos ver. Todo Él lo creó, y Él es espíritu, como les repito, que eso está en Juan 4:24. Dios es espíritu, dice ahí. Entonces, aquí vemos la grandeza del espíritu, ¿verdad? Del mundo espiritual, que fue primero, antes que el mundo carnal, que el mundo físico. Entonces ahí nada más fue un versículo que quería que leyéramos para recalcar eso, ¿no? Reforzar que el mundo espiritual es mucho más grande que el carnal. Ahora vamos a Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí, este versículo nos dice que hay dos maneras de andar, ¿verdad? Podemos andar conforme a la carne o conforme a nuestro espíritu, conforme al Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesús, al haber muerto y resucitado, Él nos dejó su Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Amén. Gloria al Señor por su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, en sus hijos. Y Él es el que nos dirige, Él es el que nos encamina. Y así podemos andar conforme al Espíritu, conforme a Él, pues, en vez de conforme a nuestra carne. Sigo leyendo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley del pecado y de la muerte es la carnal. Esa es el andar en la carne, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nosotros al andar en la carne no podíamos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios aún. Hagamos lo que hagamos, nunca podremos ejecutar, hacer completamente toda la ley, cumplir completamente con toda la palabra de Dios, todos sus mandamientos. Es imposible porque nuestra carne, nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces aquí lo dice, ¿no? Que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces Dios envió a su Hijo, y en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, primero dijimos que existen dos mundos, ¿verdad? El mundo espiritual y el mundo carnal. Y ahora vemos también que podemos andar, podemos estar encaminados, podemos tener unas vidas más espirituales o podemos tener unas vidas más carnales. Vivir más conforme a nuestra carne o vivir más conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu. Hay dos formas también de vivir. El 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, tenemos que fijarnos, enfocarnos más en nuestro espíritu, en vivir en el espíritu, como dice aquí, y no en la carne, ¿verdad? Estar enfocados más en lo que el Espíritu Santo nos diga, nos dirija, nos diga qué hacer, pues, en vez de lo que la carne quiere, nuestro propio yo. Vamos a leer ahora 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, aquí nos está hablando de las cosas que se ven y las que no se ven, ¿verdad? Y ahorita dijimos que lo que se ve es el mundo físico, el mundo carnal, ¿verdad? Y lo que no se ve es espíritu, es el mundo espiritual. Entonces, aquí también nos dice que debemos estar fijando nuestra mirada en las cosas que no se ven, ¿verdad? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces todo el mundo espiritual es eterno. Lo carnal, lo físico, se va a acabar. Tiene vida finita, como se dice. Pero lo espiritual, infinita. Vida infinita, eterna. No se acaba lo espiritual. Entonces es mucho más grande, como dijimos, y mucho más importante el mundo espiritual que lo carnal. Y este último versículo que leímos, que está en 2 Corintios 4:18, nos dice que debemos fijar nuestra mirada en lo espiritual, ¿verdad? En las cosas que no vemos. Andar por fe y no por vista. Entonces quisiera que reflexionemos, hermanos, cuán enfocada está nuestra mente en lo espiritual, en lo que no vemos, en las cosas que no vemos y no palpamos, que en las cosas que vemos. ¿Cuánta importancia le estamos dando a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es espíritu. ¿Cuán importancia le estamos dando? También es muy importante estar alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios también, porque también, como les digo, es espíritu. Y pues estar alimentándonos espiritualmente significa eso, estar leyendo su palabra, estar en oración constante, estar alabando al Señor, buscándolo pues, buscar al Señor, porque Dios es espíritu. Y nuestra mirada debe estar en eso, en Él, en lo espiritual.
Y poco a poco se va aprendiendo, vamos practicando el hecho de ver más grande lo espiritual que lo físico, a pesar de que no lo vemos. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Señor, por hablarnos. Gracias, Padre Santo, por existir, mi Dios, por haber enviado a tu Espíritu Santo. Gracias, amado Señor. Anhelamos más de ti, Padre. Anhelamos más ver, enfocar nuestra mirada en lo que no se ve, en lo espiritual que en lo físico, que en lo carnal. Anhelamos vivir espiritualmente, no carnalmente. No vivir conforme a nuestra carne, sino conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Conforme a lo que tú nos digas, Padre amado. Porque sabemos que lo espiritual es superior, Señor. Lo que no vemos es superior a lo que vemos. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a tus promesas, a tu palabra, y no a lo que estamos viendo, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios. Caminar por fe y no por vista, amado Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Espero haya sido de bendición este tiempo, este devocional.